Brasil viene de perder con Uruguay y de empatar con Venezuela. Sumado a eso, en la fecha 2 le había ganado a Perú pero por la mínima y en el último minuto. O sea que no viene tan bien. Hay que saber que hay varios motivos por lo cual me parece que ha bajado su rendimiento. Ya lo había demostrado meses atrás con Senegal donde perdió y en el Mundial de Qatar donde fue eliminado por Croacia. Así que hoy te voy a nombrar las 4 razones principales por las que yo creo que está mermado el nivel de la selección brasileña. Sin duda la salida de Chiché terminó pegando duro, pues Brasil consiguió un nuevo técnico en Ancelotti. No obstante, este todavía llegará para la Copa América del 2024, dejando al mando como DT interino a Fernando Diniz, quien actualmente es el técnico de Fluminense. Para mí no hay duda que fue una opción más que perfecta para cubrir el puesto de DT sustituto, pero la realidad es que hoy Diniz tiene demasiadas responsabilidades, pues su equipo, el Flu, está peleando la final de la Copa Libertadores y hasta hace poco peleaba en la zona alta del torneo brasileño. El Pep Guardiola, brasileño como le llaman algunos, lleva ahorita mismo una vida muy agitada y se nota en los partidos de Brasil, pues la canariña no juega mal, tiene la pelota, tiene la posesión, te suele acorralar en tu campo. Sin embargo, parece que el equipo no se entiende dentro de este mismo, y es que el técnico todavía no encuentra el 11 oficial para los partidos, y esto ha provocado un ligero desorden en Brasil que poco a poco le viene costando hacer su juego ante rivales pesados o que se le paren duro en el campo. No, 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 no. Bueno, sí. El tema de la potencia es algo que ya habíamos hablado en un video pasado, es que los equipos con una fuerza física muy dura, como por ejemplo Croacia en Qatar 2022 o Senegal hace unos meses, podían hacer sufrir mucho el scratch, debido a que podían superarlos en velocidad y en fuerza en el 1 contra 1, lo cual los hacía grandes amenazas para los contragolpes. Pero lo visto ante Venezuela y sobre todo ante Uruguay evidenció que a Brasil le cuesta romper bloques sólidos en defensa. Brasil con Diniz y casi en toda su historia ha sido un equipo muy tocador, en donde el balón se surte por todo el campo. Pese a ello, ahora cuando la canariña sube se le planta muy bien defensivamente, evitando que puedan crear ocasiones claras de gol. Neymar, Vinicius, Richarlison, Gabriel Jesús, Rodrigo, entre otros más, son jugadorazos, rápidos, muy talentosos, pero que pueden ser frenados ante jugadores que tengan un aguante físico distinto. Ante Bolivia, que para mí es la selección más débil de Sudamérica en cuanto a físico, les costaba un poco durante los primeros 25 minutos cuando les hacían presión alta. Ya después obviamente Brasil pues se banqueteó con la verde que obviamente no los pudo aguantar a los brasileños, pero desde que comenzaron a enfrentar a selecciones con un mejor ritmo físico, los delanteros brasileños les ha costado pasar y aproximarse más al arco rival. Ante Perú eso todavía no se notó porque la bicolor es otra selección muy débil, igual que Bolivia. Pero ante los charrúas, Oliveira, Araujo, Cáceres y casi todo el plantel uruguayo llegaban a tiempo para frenar los ataques de Brasil. Además, llegaban ordenados también. Algo más es que, a diferencia de Europa, en Sudamérica te marcan con mucha agresividad. Quizás no hay tanta técnica como en el viejo continente, pero bueno, acá te meten patadas, empujones. Es difícil jugar en Sudamérica. A eso se le llama estrategia. El tema de las indisciplinas lo formulo como una pregunta porque no se dio a conocer al 100% de que fuera real, de que 3 jugadores de Brasil armaron una gran fiesta previo al duelo con Venezuela. Según medios internacionales, ojo, según ellos, Vinicius Jr., Neymar y Richarlison fueron los encargados de llevar mujeres al hotel. Y que no se malentienda, divertirse no es malo, pero previo a un partido debes estar concentrado y descansando. Además de que es obvio que si pasas la noche con mujeres, la vas a pasar muy bien, pues, y vas a perder proteína. Espero que me estén entendiendo, porque hay cosas que obviamente por la censura de YouTube no puedo mencionar, pero que quede claro de que no puedes exponerte a esos desgastes, ¿vale? Que quede claro, ¿no? Y obviamente también el exceso de confianza, la falta de disciplina y tal, son un problema que puede haberse dado previo al partido con Venezuela. Y es un problema que Brasil también viene arrastrando desde años anteriores, ¿no? Donde las fiestas de Neymar, de jugadores etc, han sido importantes, han tenido sus escándalos, ¿no? Recordemos que por ejemplo González lo tuvo seco a Vini. No sabe romper bloques,
Bueno, Brasil tiene una idea de juego en el campo y casi nunca renuncia a ella. Es la de jugar bien, la de tocar y pasar la pelota, pero ya sus rivales encontraron una forma de frenarlo y desgastarlo. Esto obvio va muy de la mano con la razón 2 y es que los equipos que le armen un bloque sólido a Brasil lo pueden aguantar, evitando que llegue a dar ese último paso de cara al gol. Pues por ejemplo, ante Uruguay Neymar estuvo muy bien marcado, los uruguayos le reventaban los balones y marcaban un fútbol simple pero efectivo. Algo similar a lo que hacía Venezuela, y es que nadie en Sudamérica, salvo Argentina, se enfrenta de tú a tú con Brasil. La mayoría mete la locomotora atrás y espera desgastar a la pentacampeona del mundo, para aprovechar por ahí un contragolpe y tal, o tener la opción dorada. Está claro que si te encierras bien, si armas un bloque difícil, no le permites a Brasil hacer su fútbol, y de esta manera provocas que no te humille, sumado a que los brasileños, al estar tan acostumbrados a golear y ganar con facilidad, suelen caer en la desesperación, y cuando esto suele suceder, por ejemplo ante Perú, el gol terminó siendo de pelota parada, de Marquinhos, el gol ante Venezuela fue similar, ante Uruguay, Brasil no pudo registrar ni siquiera un solo remate al arco, siendo su ocasión más cercana el palo de Rodrigo, también de pelota parada, demostrando que la hipótesis planteada no es una locura. Y bueno, a lo que voy es simple. Si a Brasil lo contraes muy bien defensivamente, no le permites jugar. Si no le permites jugar a la selección brasileña, lo incomodas tanto que evitas que llegue a esa última instancia. Y Brasil mayormente llega con el balón, llega jugando, armándote la jugada, y si no te hace ese toquecito extra, no te dispara. Brasil no es un equipo que te remate tantas veces en contragolpes o que remate tantas veces desde fuera del área. Es un equipo que llega jugando. Entonces, por ejemplo, Uruguay que evitó que llegara con fuerza. Neymar intentó pasearse a la defensa uruguaya, pero llegaron tantos que Neymar ni siquiera pudo disparar. Pasó como el minuto 20, minuto 30, si es que no me equivoco. Lo mismo le pasó a Vinicius cuando se corrió toda la banda y lo frenaron. Y en general los futbolistas brasileños estuvieron muy bien marcados ante un equipo que tiene muy buen rendimiento físico como el de Uruguay. Ya para finalizar, quiero acotar que está claro que esta versión de la selección brasileña, por ahí que le cuesta romper bloques defensivos que sean muy sólidos, y también le cuesta ganarle en velocidad a defensas que te hagan muy bien ese ida y vuelta. Acá son marcados con mucha rudeza y eso también es determinante para los partidos que viene asumiendo. Pero algo más que quiero acotar es que no se le puede quitar mérito ni a Venezuela ni a Uruguay, que hicieron un gran trabajo. O incluso hasta Perú, que le aguantó el partido durante 89 minutos. También está muy claro que se durmió al menos en 3 de los 4 goles que le anotaron. Por ejemplo, Abreu, que es el boliviano que mete gol, pues es una mala jugada en el medio campo. Probablemente ya estaba tonteando Brasil y Abreu le mete ese gol en ese momento. Lo mismo pasa cuando Marquinhos pierde la marca ante Uruguay. Bueno, Eduard Bello mete un golazo, sin duda, pero sin duda también estaba mal marcado. Creo que Brasil defensivamente también ha tenido algunos problemitas. No es algo tan nuevo porque ya venía desde el mundial pasado algún despiste y tal, pero en general hay algunas cositas que todavía puede mejorar la canariña. Igual a nivel de plantel y de jugadores es un equipazo, es una bestia, tiene un juego muy exquisito, pero hay puntos, ¿no? El tema defensivo y tal, el tema del físico, de los retrocesos, son cosas que por ahí Brasil podría llegar a mejorar. Pero bueno, mi gente, espero que este video te haya gustado y que me des tu opinión. Quiero saber qué más le falta a Brasil o qué le sobra. Nada, quiero leerte. En comentarios te respondo a todo el mundo. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte. Chao.